capturar la atención del público desde la primera palabra. Bienvenidas, bienvenidos a Voz y Cuento, arte al narrar historias que cobran vida. Un espacio donde exploraremos el arte de narrar, de conectar, de emocionar. Yo soy Emilce Brusa y hoy vamos a hablar de algo fundamental en la narración escénica: cómo captar la atención de cualquier audiencia, desde niños pequeños, niños de un poquito más grandes, adolescentes, adultos, desde la primera palabra. Dicen que los primeros segundos de una historia son como una puerta. Si la abrís con fuerza, con misterio o con intención, el público entra. Si dudás y no generás impacto, la puerta se quedará entreabierta. Y en la narración oral escénica, atrapar la atención no es un lujo, es una necesidad. No importa si tu audiencia son niños inquietos, adolescentes distraídos o adultos súper exigentes. Hay técnicas concretas que pueden ayudarte a lograr ese primer clic mágico. Hoy te comparto 4 claves esenciales para captar al público desde el primer instante. Técnica 1. El comienzo en movimiento. Inicia con una acción. No expliques, no justifiques, mostrá. Por ejemplo, en lugar de "había una vez un rey muy sabio", empezá con "traigan al dragón ahora", gritó el rey desde lo alto de la torre. ¿Ves la diferencia? Seguramente ya le llamamos la atención que antes de contar esa fórmula mágica que todos conocemos, rompemos con la voz del rey. Técnica 2. El tono es un imán. El primer tono marca el impacto. Será íntimo, épico, misterioso, divertido. Esto tenés que pensarlo cuando estás preparando el cuento. ¿Qué tono le vas a dar a la primera frase que vas a decir? O sea, decirlo antes de abrir la boca, porque la voz guía la intención. Por ejemplo, con la misma frase que usamos en la técnica anterior. Por ejemplo, decirlo con un tono íntimo. «Traigan al dragón ahora», pidió el rey desde lo alto de la torre. O épico, como lo dije antes. «¡Traigan al dragón ahora!», gritó el rey desde lo alto de la torre. O misterioso. «¡Traigan al dragón ahora!», gritó el rey desde lo alto de la torre. O divertido. «¡Traigan al dragón ahora!», gritó el rey desde lo alto de la torre. Como verás, hay diferencia, ¿no?, de cómo decimos la misma frase con esa pequeña intención que seguramente marca una diferencia. La técnica 3 es que el ritmo atrapa. Jugar con la velocidad, una pausa estratégica después de la primera frase puede crear tensión, expectativa o simplemente curiosidad. Por ejemplo, primero se oscureció el día. Luego una luz blanca iluminó el cielo. Le siguieron truenos ensordecedores y al final la lluvia torrencial. La ciudad fue testigo. Como verás, marcar esas pausas da ganas de seguir escuchando y eso es lo que tenemos que lograr con esta técnica. Técnica 4. El contacto visual o imaginario. Si estás frente a un público,
No te olvides de mirar a cada uno durante tu relato. Es fundamental para involucrar al que te está oyendo a tu historia, captarlo. Y si estás grabando, imagina que alguien te está escuchando del otro lado. Estoy segura que ese recurso va a ser de que le pongas esa intención, ¿no? Como que estás contándole a otro, que es lo que hacemos los narradores. Porque la conexión emocional empieza cuando la atención se pone en el otro. Siempre, siempre es así. Es el momento de contarte sobre mi camino a la formación de narradora escénica. Si te acordás, en el episodio anterior te conté sobre una profesora, una maestra en el Instituto de Formación Docente, donde estudié para maestra jardinera, para el nivel inicial. Bueno, la señora Elba, que no quise decir el apellido porque acá en La Plata la conocen mucho. Y Elba, a mí particularmente, me marcó. Me marcó porque ella decía que las alumnas, las futuras maestras que no teníamos memoria, cosa que yo no tengo, sino que después aprendí las técnicas para aprenderme el cuento, pero en ese momento la palabra de ella era santa, entonces ella decía que las docentes que no teníamos memoria, los cuentos había que leerlos y solamente había que contar, narrar los de tradición oral. Por lo tanto, durante muchos años, yo narré cuentos de tradición oral y leí cuentos de autor. Pero bueno, esto es parte de mi personalidad, ¿no? Ser muy obediente. Después uno fue aprendiendo otras cosas en la vida, pero en ese momento yo la admiraba y para mí la palabra de Elba era palabra santa. Igual la literatura seguía en las aulas. Después, como les dije, fui docente, la vuelta de la vida estudié para ser directora y me llevó a un jardín enorme que tenía 6 salas a la mañana y 6 salas a la tarde, o sea, muchísimos niños. Llegué a hacer esa suplencia de directora en el mes de junio y los actos escolares eran un problema porque los papás no entraban en el salón de actos, en el Zoom, como le decíamos en ese momento, y había mucho ruido, los niños que no estaban los padres lloraban porque no los veían, y siempre fue complicado. Pero yo era nueva, tenía que observar, después eso al siguiente año lo corregí con algunas pautas que pusimos con las docentes, pero en ese año yo solamente observaba lo que tenía que ir modificando según mi gestión. Y resulta que así pasaban las fiestas escolares hasta llegar a la de fin de año. Cuando llegó a fin de año, teníamos los últimos 3 días de clase, las distintas fiestas. El día miércoles era la fiesta de los egresados, 2 salas a la mañana, 2 salas a la tarde, donde los papás tenían que pedir permiso para sacarle la foto para buscar el diploma de esos nenes que salían del jardín para irse a la primaria. Teníamos una tarima donde los chicos se sentaban para esperar su turno y fue bárbaro. Al otro día, el jueves, era la fiesta de los más chiquitos, de los de 3 y 4. Y las docentes habían organizado una murga. Otra vez, los papás que tenían hermanitos pidieron permiso para venir de nuevo al jardín a la segunda fiesta. Así que también salió bárbaro, cantaron, muy colorido, todos contentos. Y quedaba solamente el día viernes, el último día de clase. Y claro, los papás tenían que volver a pedir permiso en los trabajos para
para llegar al jardín y despedir el año. Un problema. Yo hacía horario intermedio. Como hacía los 2 turnos, llegaba 9:30 porque a las 10 era la fiesta de la mañana y me quedaba a la tarde porque a las 13 era del turno tarde. Y bueno, mientras estaba en casa tomándome unos mates, antes de ir al jardín pensaba, los papás me van a matar, otra vez pidiendo permiso solamente para escuchar mis palabras de despedida, el simbólico acto de pasarle la banderita de los nenes de 5 a los de 4. Me van a matar. Entonces se me ocurrió una idea. Cuando llegué al jardín, encontré a las maestras en la cocina, que era el lugar de encuentro donde siempre se reunían. Por supuesto que los chicos todavía no estaban. Le digo, chicas, se me ocurrió algo, ya que tenemos la tarima y que los papás vienen por tercera vez al jardín, voy a contar un cuento que siempre conté en el aula, historia de un nabo, historia de una zanahoria para las escuelas, que es un cuento de tradición oral, acumulativo. Ustedes no van a saber quién es el personaje, pero vamos a aprovechar la tarima porque cuando yo diga que viene el viejo, la señalo y la que le toca viene, se sube a la tarima y hace lo que dice el cuento. Me miraron con los ojos como diciendo, ¿qué le pasa a esta señora? Pero bueno, ya sabían que no era una directora muy normal, entonces se prendieron en la historia. El cuento, si no lo saben, es la historia de un hombre, un viejo que planta una semilla, le crece tanto que no puede sacarla, entonces llama a la vieja llama a la nieta, llaman al nieto, al perro negro, a la gata blanca y ratón, y entre todos logran sacar la zanahoria para hacer una rica sopa de zanahoria para todos. Esa es la base del cuento. Ya les dije, un cuento acumulativo. Así que llegó el momento del acto de la mañana. Empezaron a entrar los niños, los padres, los tíos, los abuelos, todo se volvió a llenar el Zoom. Y cuando terminaron toda la parte formal del acto, empiezo a contar el cuento. Y las maestras estaban atentas, iban subiendo las que le tocaban los personajes, haciendo la dramatización del cuento. Así que llegamos a tener un silencio que nunca lo habíamos logrado en ninguno de los actos anteriores, tanto niños como adultos. Y pasó lo mismo en el turno tarde, porque repetí la misma propuesta con las docentes de la tarde y realizamos el mismo cuento, y pasó exactamente lo mismo. Un silencio que nunca antes habíamos logrado en los actos. Cuando se retiraban, algunos papás me golpeaban la espalda y me decían, muy bien lo suyo, señora, ¿eh? Yo les decía, bueno, yo soy docente también y conté este cuento muchos años. Y así vinieron las vacaciones de verano. Y en esas vacaciones uno se empieza a replantear o empieza ya la cabeza a pensar cosas para el próximo año. Y yo decía, si con este cuento logré este silencio que nunca habíamos logrado, tengo que aprender a contar cuentos de verdad, como una profesional. Y ahí empecé a investigar dónde podía ir a aprender a contar cuentos y se me cruzó otra narradora, amiga, directora, que me recomendó empezar con el maestro Claudio Ledesma. Y ahí empezó este camino increíble que ya en los próximos episodios les voy a ir contando paso a paso. Porque como les dije antes en el episodio anterior, está bueno dejar la puerta media entreabierta para continuar contando historias.
prometido es historia, quiero cerrar este episodio con una pequeña historia de tradición oral en homenaje a mi profe Elba. Había una vez un campesino gordo y feo que se había enamorado, ¿cuándo no?, de una princesa hermosa y rubia. Un día, la princesa, vaya a saber por qué, le dio un beso al feo y gordo campesino. Y mágicamente, este se transformó en un esbelto y apuesto príncipe. Por lo menos así lo veía ella. Por lo menos así lo sentía él. Gracias por estar del otro lado. Esto fue Voz y Cuento, arte al narrar historias que cobran vida. Este podcast no tiene anuncios. Si querés apoyar este proyecto, te invito a que me compres un cafecito. Y si querés aprender a contar cuentos, entra a www.vozycuento.com y da una vuelta por la Escuela de Narración Oral, donde vas a encontrar todos los cursos. También podés seguirme por Instagram, @emilcebrusa. Nos encontramos la semana que viene en un próximo episodio donde exploraremos este maravilloso universo de contar historias. Hasta entonces, recordá contar con arte. Y desde la primera palabra, claro, te mando un abrazo. Nos escuchamos entre cuento y cuento.